O sea, en cada pasaje habían bastantes muchachos de eso, nos pedían favores. Le digo, yo hasta ganas de llorar me dan. Había que colaborar. Y le hicieran lo que le hicieran o por el motivo que lo tuvieran, o sea, solo era de ver, oír y callar, o sea. Bueno, quizás no me hubieran dejado ir. Con el arma y le dijeron, no da la renta o se moría, pero inmediatamente la mataron a la señora, el señor huyó. Muy buenos días, hoy vamos a visitar un lugar muy particular. Un lugar que realmente es como el símbolo de todo lo malo que ha pasado en este país. Las historias que se cuentan en este lugar son realmente escalofriantes. Vamos a ver, pues, qué nos depara el destino. En tiempos no muy lejanos, los pandilleros se asentaron mayoritariamente en los barrios periféricos de San Salvador. Uno, en particular, se autoproclama como la capital indiscutible de los mareros. Bienvenidos a La Campanera, un lugar donde reinaba la violencia y el peligro. Sí, yo viví en carne propia. Yo conocí a la señora porque hacía sorpresas, le vendía sorpresas. Personas que con nadie se metían. La señora era evangélica, iba a la Elín toda la familia, pero un día en la mañana llegaron los tipos con el arma y le dijeron, no da la renta o se moría, pero inmediatamente la mataron a la señora, el señor huyó y una hija de ella que estudia en la universidad huyó. La colonia se ubica en el municipio de Soyapango, la segunda ciudad más poblada del país. Es difícil que en El Salvador haya alguien que no sepa qué es La Campanera. Y todo, sí, y la muerte nos esperaba. Nosotros aquí no podía venir ninguna familia donde nosotros a visitarnos. ¿Por qué? Porque estaban ellos. No, aquí la vida fue cruel. Mire, en esa casa, allí vino el señor, ¿cómo se llama? El viejolín. Allí venía. Y yo, entonces, tiempo trabajaba en la universidad, tenía que pasar. Y aquí, sí, aquí, todo, ¿cuánto me vas a dar? Ajá. Y aquello, si querían poner renta hasta las casas, era terrible, no crean. La mala hierba crece y se expande con facilidad. Aquí, la gente de bien estaba condenada a ser víctimas constantes de estos impresentables, siempre sujetos a la muy infame ley de ver, oír y callar. Llegar a La Campanera es como entrar en una especie de madriguera. La única forma de ingresar o salir es a través de su calle principal, que funge como una columna vertebral. A ambos lados de la misma, cientos de casas distribuidas e interconectadas por estrechos y largos pasajes dan cobijo a sus residentes. Usted entra a este pasaje, aquí estamos a mediación de la colonia y puede ir a salir a la entrada de la colonia por ese intermediario que hay de los pasajes que tiene conectividad con todos. Oye, entonces la gente aquí, pues me imagino, la mayoría de la gente en aquellos tiempos era gente de trabajo y buena, y la minoría pues era lo que era. Correcto, así es. ¿Y que se los topaban aquí? Mientras caminabas te topabas a esos muchachos. Aquí, si gusta, ya vamos a avanzar y le voy a explicar la zona donde era como el centro de ellos. Estas áreas de acá, ¿ve? Son solas. Ok. Igual acá. Entonces, si nosotros cruzamos acá a mano izquierda, que es acá, salimos al otro pasaje, al otro polígono. Y así podemos ir sucesivamente. Entonces, por eso ellos no se movían por las calles, sino ocupaban estas áreas de acá. O sea, quedaban aquí y entonces la gente queda como... Pues sí, entonces Tenía que pasar por aquí, sí o sí. Correcto, tiene que pasar por acá. Entonces, ya sea por X motivo o tiene que entrar y salir por acá, porque es los únicos accesos que hay para... Ok, o sea, ustedes están como presos en sus casas. O sea, por decirlo así, sí. Y así tenía que... Y tenía que salir a trabajar. Claro, entonces, y era de que usted, o sea, hay veces, a mí, gracias a Dios, nunca me pasó ni nunca lo presencié, porque
en ese tiempo fue poco tiempo el que pasé acá, ¿verdad? Cuando estaba lo mejor. Entonces, pero las experiencias de las demás personas, o sea, que cuentan, ¿verdad? En base a la situación, ellas podían ir pasando y enfrente de ellos podían ver que estaban, tenían a un muchacho joven o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, y le hicieran lo que le hicieran o por el motivo que lo tuvieran, o sea, solo era de ver, oír y callar, o sea. Estos pasajes proporcionaban movilidad a los pandilleros. Se desplazaban a sus anchas y pasaban de un lugar a otro con total libertad e impunidad. Visitar estos lugares como lo hacemos nosotros en completa autonomía, libertad y despreocupación era simplemente algo impensable. Pero antes nadie se acercaba aquí, se vivía un terror, si así se lo digo. Y la gente, poca que ha quedado, tiene miedo, así se lo digo. Sí, así. ¿Hay miedo todavía? No, ya no. El miedo de que lo ataquen a uno, no. Las que más o menos andaban en esas cosas así, sí, tienen miedo porque saben bien que los que andamos correctamente, raza, inmediatamente decimos, en los mercados. Antes, allí era obligación de la renta, yo veía, porque yo ando en el mercado, después que me jubilé, pues me puse mi puesto allá en Santa Tecla y todo. Va, entonces, pero ahora nadie hace eso, porque saben bien que la gente inmediatamente llama y pues sí, ya vienen inmediatamente por ellos. Por eso sí le digo, el cambio sí es de verdad. Eso no es mentira como antes, no, es un cambio de verdad. Los residentes tenían que ceder ante las extorsiones. Absolutamente nadie de afuera podía ingresar sin correr grandes riesgos. Bueno, pues antes aquí, o sea, en cada pasaje habían bastantes muchachos de eso, nos pedían favores, que uno les haga eso, pero si uno le decía que no, ellos molestaban, ¿verdad? Y en el caso mío, pues como a mí no me dejaban salir, nunca participé en eso. Y ahora uno ya puede andar más tranquilo, yo vendo agua en los pasajes, voy a jugar pelota, ando en la noche y ya como está todo tranquilo, ya no pasa nada. O sea, cuando eras chico tenías que estar todo el tiempo dentro de tu casa. Prácticamente sí. ¿Todo el día? Ahí todo el día pasaba encerrado, de la escuela, de ahí a la casa, así pasaba encerrado. Muchos eran los jóvenes que vivían completamente encerrados en sus casas. Sus padres tomaban esta determinación para protegerlos de su entorno. Cuénteme cómo era la vida antes aquí, señora. Bueno, antes aquí, cuando yo me vine a vivir aquí, comenzaban los pandilleros a andar acá, ¿vea? Mis niños estaban pequeños. El primero tenía 12 años, 10 años y 8 años. Y desde ahí fue una vida bastante dura. Pero con la ayuda de Dios nosotros siempre teníamos que trabajar, mi esposo y yo, y ellos tenían que quedarse solos para irse a estudiar. Y gracias a Dios, Dios siempre los cuidó, porque a pesar de que estábamos viviendo en un momento muy crítico, pero ahí ellos siempre se mantuvieron, porque, bueno, ahora puedo decir yo de que estamos en victoria, porque mis hijos están grandes y sanos y todo, no tuvimos ningún problema, a pesar de cómo vivimos en este lugar, cuando estaba bastante tremendo. Así era la vida en la antigua Campanera. Hoy El Salvador se encuentra en estado de excepción. La zona está fuertemente militarizada y más allá de toda retórica es algo que resulta notorio. Era terrible, no crea. Lo que este presidente ha hecho no tiene nombre. Le digo, yo hasta ganas de llorar me dan, porque sí, estamos lo más tranquilos aquí. Le digo de verdad, sí, se le agradece a Dios, porque nosotros le pedíamos a Dios que un día nos mandara a alguien de verdad. Lo que la gente hable del señor presidente es porque no están contentos. De nuestra parte, ninguna autoridad nos preguntó qué hacemos o dejamos de hacer. Nadie nos pidió documentos ni nada por el estilo. Al pasar numerosas veces entre tantos soldados, lo único que escuchábamos era un buen día acompañado de una gran sonrisa. ¿Trabajando un poquito?
Aquí estamos queriendo echarnos la sodita ya. Te molesto ahí con unas preguntitas. No hay problema. ¿Sos aquí? ¿De este cantón se dice? ¿Cantón, Sí. barrio? Barrio podemos decir. ¿Cómo es la vida ahora? Ahora, hoy. Tranquilo, gracias a Dios. Estamos libres, pues. Libre. Entramos a trabajar a cualquier hora, salimos a cualquier hora, sin problema. ¿Y antes? Antes no se podía. ¿Te animás a contarme un poquito cómo era antes? Sí, porque prácticamente no había libertad, pues. No podía entrar uno tranquilo, no podía echarse la gaseosa ahí en la tiendita. Cambio hoy, gracias a Dios todo cambió. Y primero Dios que siga así. ¿Alguna vez te pasó algo? Posible que sí, pero como siempre uno anda con ropa de trabajo y saben en lo que anda, va. Ahora si anduviera tal vez en malos pagos, quizás no me hubieran dejado ir. De todos los residentes entrevistados con y sin la cámara, nunca recibimos quejas sobre el contexto actual. En honor a la verdad, he de decir que siempre fue todo lo contrario, con un franco apoyo a las políticas actuales. Hoy estamos bien, gracias a Dios. Hoy podemos decir que estamos viviendo, ¿cómo le puedo decir? Confiados, primeramente en Dios, ¿verdad? Y salimos, bueno, ya mis hijos no están pequeños, pero están mis nietos, que son los que siguen la era, ¿va? Están estudiando, ya mis hijos ya son mayores. ¿Se siente feliz? Me siento feliz porque podemos salir tranquilos, puede visitar a la familia y no hay problema. Muchas gracias, señora. Le deseo lo mejor. Bueno, gracias. Sí, le digo, yo, de mi parte, le estoy muy, pero muy agradecida al señor presidente, se lo digo de todo corazón, sí. Y le pido que Dios me lo bendiga siempre y que le dé lo mejor para mí. No hubiera otro presidente aquí, solamente él. Hasta que me muera, yo quisiera que él quedara así, porque se ha visto un cambio increíble, se lo digo. Fuera de fronteras, la campanera ha cargado con la etiqueta de violencia que le dejó el documental La Vida Loca. Su director, Cristian Poveda, murió a manos de los pandilleros locales. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda regalarnos un like y suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y sobre todo recuerda siempre portarte bien. Chao. Sintaraí, que es mi contacto aquí en El Salvador. No seas tímido, Charlie. La idea del día de hoy, te corté, discúlpame, es ir a un lugar muy particular. Sí. ¿Dónde vamos, Charlie? Bueno, vamos aquí en San Salvador, aquí por el lado de Soyapango, se llama La Campanera. La Campanera fue uno de los lugares más donde hubo bastante criminalidad, hace quizás como 2 años atrás, y prácticamente pues vamos a ir a descubrir. Porque Charlie nunca ha ido a ese lugar. No. Es decir, el lugar tiene tan mala reputación que hay mucha gente que aún el día de hoy nunca fue. El muchacho que nos está llevando nos comentaba, yo nunca fui a ese lugar, y el hecho de sentirlo le provocaba ansiedad, nervios. A ver si se anima. ¿Qué fue lo que me dijiste cuando estábamos ahí yendo a la campanela? El señor chofer. Sí, claro. Bueno, la verdad es que yo, de hecho, nunca había ido a ese lugar, a pesar del tiempo que yo tengo de vivir acá. Es mi primera experiencia, porque nunca se me había dado la oportunidad por el mismo miedo. Sin embargo, ahorita me ando aventurando y ando aprovechando pues de llevar aquí a mi colega.